para mí tiene una significación muy especial. Yo espero que sea además el primero de muchos encuentros dedicados a la cultura africana o a las culturas africanas en su verdadera dimensión. O sea, erradicar ese concepto que desde chicos nos han introducido en la cabeza en toda Latinoamérica y en otras partes de nuestro continente, de que de África lo que nos vino son los tambores, la música, el baile y nada más. Y nada más. Yo rescato y reivindico el baile, la música, los sonidos. Pero desde que me he acercado a la historia de nuestro continente, de nuestra región y a la cultura africana, he empezado a sospechar que el legado africano es muchísimo más que los tambores. Dos fenómenos siempre me han llamado la atención en el proceso de, más o menos entre comillas, emancipación latinoamericana. Después de la llegada de los europeos, el primer país, entre comillas, que consigue independizarse y mantener una independencia, incluso reconocida por dos potencias europeas de hecho, con acuerdos, que son Holanda y Brasil y Portugal, es el Reino de los Palomares. Un reino de características culturales fundamentalmente angoleñas, aunque había también elementos de otras culturas subsaharianas, que aparece y dura casi 100 años en el noroeste de lo que hoy es Brasil. O sea, el primer país que consigue una independencia después de la llegada de los europeos es un país africano en Latinoamérica, con ideas africanas, con lengua africana, con religión africana. Y luego, sabemos, en la etapa ya de la independencia posnapoleónica, el primer país que obtiene una independencia duradera es Haití, que, oh casualidad, es el único país de negros de Latinoamérica. ¿Eso es un acaso? ¿Es una casualidad? ¿O hay algo más importante? ¿Por qué encontramos en Brasil, en Colombia, en el Río de la Plata, en Perú, tenemos un representante del Perú hoy aquí con nosotros, que nos honra, en los movimientos emancipadores, una presencia notable de los descendientes de africanos? ¿Por qué? ¿Realmente tenían ellos acceso a la filosofía de la enciclopedia francesa? Muy dudoso. Hubo otras corrientes libertarias con otras filosofías que se transmitieron oralmente de padres a hijos. Bueno, es una interesante hipótesis de trabajo. Hace varios años, cuando éramos compañeros acá en la facultad con Enrique y cuando luego de recibirnos empezamos a ser profesores, yo siempre adoré a la Universidad de Buenos Aires y quiero muchísimo a nuestra facultad, y amigos me decían en aquella época, primeros años de la restauración democrática, me decían: vos adorás a la UBA, adorás a la facultad, ¿qué es lo que le falta? Y yo siempre respondía lo mismo: negros. Siempre respondía lo mismo. No podemos ser una gran universidad si somos blancos, si tenemos aulas donde lo único que se ve es gente de color blanco. No podemos ser una gran universidad de un mundo como el mundo en el que nos toca vivir si entramos a un aula y no vemos gente de diferentes colores de piel. Bueno, tengo la alegría de que desde que creamos el sistema de cursos para el doctorado, que está en vigencia desde hace 6 años, los cursos intensivos, nuestra facultad está teniendo cada vez más alumnos africanos en el doctorado. La mayoría provienen de Angola, otros provienen de Mozambique, de Cabo Verde, de Costa de Marfil, de Namibia. Hoy en día, por lo menos a nivel de doctorado, nuestra facultad ya cuenta con un importante número de alumnos africanos que nos traen su cultura,
que nos traen su historia, que nos traen su derecho, que nos traen su visión del mundo, que nos traen sus ropas de colores vistosos. Y pronto, queridos amigos y amigas, pronto vamos a tener los primeros doctores y doctoras africanos de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Por eso, a los expositores que nos han hecho el honor de venir y al querido doctor Enrique del Percio, muy humilde, pero este pequeño recuerdo de unos libros que publicamos en la facultad cuando se cumplieron los 200 años de mayo de 1810, quiero que se lo lleven simplemente como un recuerdo muy humilde y muy casero, aparte de los certificados que luego les va a dar Enrique, de este momento que yo quiero que sea un momento histórico. O sea, quiero que estemos hoy iniciando, gracias al doctor del Percio, que no tengo realmente palabras de agradecimiento suficientes, que estemos poniendo el comienzo de una, como dice el final de la película Casablanca, que transcurre en África, por cierto, el comienzo de una larga amistad, la amistad de nuestra facultad con la cultura africana. Esto te lo agradezco y se los agradezco enormemente a ustedes. Esta es la casa de ustedes. Vengan y traigan sus estudios, sus aportes, sus ideas, sus propuestas. Traigan a África acá, porque la necesitamos y queremos aprender de ella. Así que muchísimas gracias y te dejo, Enrique, y me quedo a escuchar y aprender. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, realmente en primer lugar, antes de presentar a los amigos que nos honran hoy con su presencia, agradecer muchísimo, no por una cuestión de devolución de agradecimiento, sino porque realmente la gestión de Ricardo al frente del departamento ha generado una apertura increíble en todos sentidos. Ya aquí estamos trabajando temas, gracias a la gestión de Ricardo, temas de derecho judío, de derecho islámico, incluso en diálogo entre derecho judío y derecho islámico. La incorporación en el doctorado de gente de todos los continentes, nos falta Oceanía, ¿no? Pero la riqueza que tiene en un doctorado en Derecho, pensar el derecho, no a partir de una matriz europea y tratar de cambiar el chip de las personas de los distintos lugares, sino al revés, asumiendo la diversidad para poder cambiar nosotros nuestro propio chip, es algo que sin duda esta facultad le debe a Ricardo y a los vientos muy saludables que esto ha generado. Quisiera destacar hoy la presencia particularmente de la queridísima Dina Picotti, sin la cual los estudios sobre filosofía africana en buena parte del mundo, no solamente en Argentina, no hubieran tenido el impulso que han tenido. Por mi parte, cuando empecé a meterme en estas cuestiones, nunca había ido ni siquiera a hablar de filosofía africana, hasta que gracias a Dina empecé a sobrevolar muy humildemente estas cuestiones y por ahí, gracias a vos, también interesar a alguna otra gente, ¿no? Y ahora sí, hablando de la otra gente, quiero contar algo que les decía la vez pasada cuando los invitaba para esta reunión al final de la sesión anterior. Creo que coincidirás conmigo, Ricardo, que quizás la satisfacción más grande que uno tiene como docente es cuando los discípulos lo superan a uno, y en este caso, holgadamente. En el caso de Fernando, si ustedes entran en la página web y ven los 4 tomos que se mandó sobre las antecedentes indoafricanos de la filosofía europea, primero que nada uno se da cuenta que Fernando está totalmente loco. Y eso es algo en general es difícil encontrar un genio que no lo esté, y acá estamos en presencia de uno de ellos. Cuando era alumno mío en el máximo me daba cuenta que era un tipo brillante, y hoy lo que me doy cuenta es que fue una suerte que yo haya sido tu profe, porque si vos hubieras sido mi profe yo nunca hubiera probado. Nada, realmente no. La brillantez. Y en el caso de Pedro, tuve la suerte de tenerlo ya no como alumno, sino como colega, porque fue en el marco del doctorado en educación en la Universidad 3 de Febrero, que me tocó hace unos años dar algunas clases allá, y a partir de eso se fue estableciendo con él, con Pepe Tassat, que fue no casualmente el primero que inauguró
las clases de este año hablando sobre la importancia de la filosofía indígena, y creo que en ese grupo se fue conformando justamente una conciencia de que no podíamos seguir pensando en la educación en los términos en que se pensaba a partir de una matriz eurocéntrica, y particularmente incluso eurocéntrica en esta decimonónica, ¿no? Entonces se generó un dinamismo tan lindo en ese curso que ahora podemos ver los efectos entre otras cosas, en el reconocimiento que la editorial Santillana le confirió hace poco a Pedro y al equipo que él coordina. ¿Están acá? Son ustedes. Bueno, felicitaciones en Pedro a cada uno de ustedes entonces. Y bueno, no demoro más con esto, vamos directamente, si te parece, comenzás vos y después seguimos con Fernando. La idea es, tenemos el aula hasta la 1:30, la idea sería una exposición de una media hora de cada uno y después tener unos 40 minutos para el diálogo posterior, si es que están todos. Muchísimas gracias, Pedro, y realmente quería destacar el gesto de Ricardo, eso es Ubuntu, ¿no? Siendo, ¿cuántas veces en una facultad de Derecho es el director del departamento el que se siente así, yo manejo la compu, no tengo con eso, es lo lindo de trabajar acá? Gracias. Bueno, pasamos entonces a Fernando, que nos va a, no sé si a hacer un pequeño resumen porque es imposible de todo lo que has venido trabajando, pero sí a contarnos un poco lo que venís indagando sobre filosofía africana. Y gracias por invitarme. El texto se llama Ubuntu y Mat en el Donsolu Kalikam. Ahora, entonces, Ubuntu, la traducción es de fraternidad, y Mat, que es un concepto egipcio que es justicia. En el Donsolu Kalikam, que en la traducción sería fraternidad y justicia en la primera Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, un antecedente de justamente cuáles fueron los aportes que tomé, desde dónde. El primero es de un equipo FAIA, que es filosofía afro-aviayalense, aviayala justamente porque es el término que los Puna en Panamá le dieron a todo el continente americano. Entonces, el equipo de FAIA, entre ellos Rodondo, en el pensamiento radical que él escribe, hace una síntesis de todos los sistemas filosóficos, si se les pueden llamar sistemas, de África. Entonces, me serví, digamos, de ese texto. A su vez, le tuve que preguntar, porque hay una frase de Keita Anta Diop que habla sobre la unidad africana. Entonces, el 17 de marzo, 19, no me acuerdo muy bien, le pregunté sobre cuál era la posible relación entre Ubuntu, porque separamos la palabra Ubuntu en dos partes, Ubu y Ubuntu. Ubu como ser, lo traducimos por después lo voy a esclarecer, y Ubuntu como fuerza, es decir, que el ser en África se comprende como fuerza. Eso después lo extiende. Entonces, entonces los primeros, digamos, el texto se comprende dentro de lo que es la filosofía de la liberación africana, teniendo en cuenta los problemas que hay, digamos, los problemas que hubo entre la filosofía latinoamericana y la africana. Digamos, yo el único, seguramente hay más, pero el único antecedente que encontré de un diálogo entre filosofía latinoamericana y africana fue el de Dina Picotti, que está acá presente. Yo seguramente hay más, yo es el único que encontré. Sí, es cierto que la filosofía de la liberación, no en los términos latinoamericanos, pero sí en su propio sentido, que es el panafricanista, surge en el siglo XIX en África y se fortalece en el siglo XX, pero Cerruti y Goldberg diferencian 4 momentos de la filosofía latinoamericana, que es la filosofía ontologicista, la filosofía analéctica, la filosofía historicista, la problematización de la filosofía, que es algo similar a lo que podría ser una epistemología, y la filosofía intercultural, la agrego yo, que sería, que no lo dice Cerruti y Goldberg, sino lo agrego yo, que sería la línea de Picotti. De la misma manera, Eugenio Cogondo, en este pensamiento radical, sistematiza cuáles fueron las líneas de la filosofía africana. Entonces habla sobre el concienciismo, sobre la filosofía de la historia de Keita Anta Diop, justamente la teología africana, que es muy similar en algunos aspectos, digamos, tiene que resolver más problemas religiosos que en América, porque también tiene el Islam y es enorme el continente en cuanto a los cultos religiosos, es un poco más complejo ya.
y también la teología de la liberación y la filosofía de la liberación en el panafricanismo. Entonces, nosotros lo que intentamos desde el punto de vista de Falla es trazar un diálogo entre la filosofía africana y la filosofía latinoamericana en estos dos niveles. Pero Luis Brito, desde Venezuela, nos decía que era necesario incluir la posición de la India. ¿Sí? Porque cuando los españoles venían para acá hablaban de las Indias orientales y de las Indias occidentales. Entonces le pusimos afro-indo-aviayalense. El indo estaría ahí, pero todavía no lo tratamos. El nivel, digamos, y entonces separamos 4 niveles de interpretación de estas investigaciones que hicimos, que estuvieron en el orden onticontológico, lógico-teológico, histórico y ético-político. Algunos de los puntos importantes de estos órdenes que investigamos estuvieron dados en el, digamos, de las tesis que postulamos, es el origen afroasiático de la filosofía, por lo menos europea. Si bien el término filosofía es estrictamente, obviamente, griego, los contenidos, por lo menos que estudian los presocráticos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, los pitagóricos fundamentalmente, Platón, etc., son contenidos que evidentemente, digamos, lo estudiamos a esto, evidentemente están en fundamentalmente la escuela de Memphis en Egipto, evidentemente están ahí. Otra es la Carta de Mandé, sobre la cual vamos a hablar en breve, que es la primera declaración de derechos humanos previa a la declaración de Francia, ¿no? Después de la Revolución Francesa. Y después, justamente, investigamos desde Colombia fundamentalmente, pero Cogondo se encontró con Iván Sertima en New York, esto fue en el 87 creo. Iván Sertima escribe un texto que se llama They Came Before Columbus, una cosa así, que menciona el modo en que el imperio mandinqué envía 300 navíos hacia América en el 1311, lo tengo por acá, en el 1311, y bueno, el primer descubrimiento, por lo menos certificado, porque hay muchos descubrimientos, lo descubren toda América, los vikingos, los chinos, todos se adjudican, pero nosotros encontramos un intercambio que hubo pacífico de estos mandinqué en Centroamérica. Entonces, la madre patria no sería Europa o España en los procesos de colonización, es decir, los negros no llegaron a América como esclavos, sino que se llegaron como hermanos, justamente porque se establecieron en Centroamérica y hacer intercambios de productos y etcétera. Digamos, y hay también préstamos lingüísticos que certificamos. En el orden de lo que presentamos hoy, vamos a mencionar un diálogo en el orden onticontológico e histórico. Entonces, justamente empieza el Ubuntu Imat en el Donsolu Calicam. Voy a dividirlo en lo que alcanza a ser, que es la perspectiva. Entonces sería una perspectiva desde la filosofía de la liberación, una ontología intercultural en el orden onticontológico e histórico, de acuerdo a, fundamentalmente, cómo se vinculan el concepto de Ubuntu, es decir, el de fraternidad, con el de justicia. Para eso fue necesario, y por eso le consulté a Cogondo, y bueno, sus respuestas fueron de 12 páginas, que después las pudimos publicar también por ahí. Cogondo es un discípulo de Keita Diop, es un filósofo panafricanista, está vivo actualmente, vive en León, se tuvo que ir de Guinea Ecuatorial por cuestiones políticas, era un perseguido político, ¿no? La dictadura de Obiang, y bueno, y escribió el pensamiento radical, la síntesis de la filosofía africana, síntesis de la filosofía africana y el genio de los Iyango, una tesis según la cual las primeras actividades, digamos, como siempre se comprende que los africanos, el máximo esplendor de la cultura africana está en la música y en la danza. Entonces, para refutar esa posición que es la de Senghor, él encuentra en los Iyango las primeras actividades prelógicas y lógicas matemáticas en esa tribu de Iyango que estuvo en el 40.000 a.C. bordeando el lago San Eduardo, desde donde surge el Nilo. Entonces, hay las primeras actividades de matematización y formalización estuvieron en esa tribu, digamos, en África. Esto para después, porque
Anthony Jaravillo, un amigo nuestro, hace todo el estudio genético de cómo desde África se van extendiendo las tribus al Cáucaso y luego después a América, etc. Entonces el origen en verdad estaría mucho en África, cultural, filosófico si se quiere, y de la civilización. Entonces, Kogondo cita, y yo por eso le preguntaba, porque Keita Diop entonces postula cuáles son las características de la unidad africana. Entonces, él dice que se puede trazar una unidad, una relación de identidad entre Egipto, el Kemet porque justamente es el color de la tierra, que es el color negro de la tierra porque era la tierra fertilizada del Nilo. Se puede trazar una unidad, una línea histórica es decir, una línea de fraternidad histórica, psicológica, histórica, cultural, entre Egipto y el Imperio Mandinké, que es donde se forja esta carta de derechos. El libro, digamos, en el libro de los muertos, que es el libro fundamental de Egipto, yo intenté entonces estudiar el concepto de Maat. ¿Qué significa Maat? Estrictamente para los egipcios significa justicia, rectitud y verdad. Entonces Maat es una práctica, es decir, lo que se practica es la justicia. Y la condición, digamos, el acercamiento que busco hacer en este texto es que la condición de posibilidad para el Ubuntu justamente es la práctica de la justicia. Pero no solamente eso, sino que después Teófilo Benga, por ejemplo, encuentra que Maat se encuentra en múltiples culturas de Egipto, en los Yorubas, los Núyer, los Nkaba, los Congo, es decir, en todas las culturas africanas se encuentran partículas de Maat, del mismo modo que se encuentra, por ejemplo, Amón, es decir, el dios Amón de los egipcios, bajo otras formas, Ama, por ejemplo, Amana o Imana. Una característica fundamental de este dios egipcio y que también se verifica en el resto de las culturas africanas es que es un dios que se oculta, es decir, no se podría encuadrar dentro de una ontoteología, es decir, no es un dios ente, justamente porque no es aprensible racionalmente, es un dios que se oculta. Tal es así que, por ejemplo, en la filosofía Bubi, una de las filosofías africanas, el dios es directamente innominable, es decir, no se puede nombrar, lo callan absolutamente. Otra, por ejemplo, los yorubas tienen una cuenta secreta que se llama el secreto de la nada, justamente el secreto de la nada porque el dios crea el mundo desde la nada, pero no es la nada del ex nihilo cristiana, sino que la nada se asemeja a un Num. El Num también lo tomo porque es otro préstamo, otra forma en la que después son equivalentes homeomórficos que van apareciendo en todas las culturas africanas. El Num en Egipto es un espacio en el que se encuentran todas las formas potenciales de ser. Es como, por ejemplo, la potencia en Aristóteles. Es decir, se encuentran allí todas las formas predadas de lo que luego se va a activar. ¿Quién es el que lo activa? Ra, el dios. Entonces, Amón Ra es el que ilumina las formas y las actualiza. De modo tal que en la filosofía africana se pueden observar dos momentos. Un momento nouménico, un momento en el que las formas se encuentran en estados potenciales y son incognoscibles, y otro momento que es fenoménico, que es justamente el de la manifestación. Esto implica que no hay una teología antropomórfica, sino que hay un teocentrismo en África en el que el dios que se oculta activa las formas potenciales de todo lo que luego va a ser, y especialmente lo que existe, es decir, lo que existe de hecho, lo óntico, si nosotros le podemos llamar, es una manifestación del dios. Entonces no son politeístas ni antropomorfizan a los dioses, sino que son de algún modo enoteístas. Esos son problemas de interpretación, si se quiere, ario-racistas de los egiptólogos de los que empiezan a estudiar África en el siglo XIX. Bueno, de tal manera que todas las culturas, por lo menos africanas,
participan de un espacio ontológico simbólico que es similar, es analógico, es en parte igual, en parte distinta, donde se encuentra siempre este Dios que se oculta y también la práctica de la justicia. Voy a pasar. Entonces, digamos, para mencionar algunos de estos préstamos o estas culturas, digamos, que participan del mismo espacio, el universo metafísico de los Dogon, por ejemplo, el Fulgundo del secreto de la nada que corresponde a la filosofía en Mali, también en Zaire, en la filosofía, una cosmogonía yoruba. Hay simbolismos por el cual el mundo que se cree, que se manifiesta, se estructura de manera matemática. También hay una antropología, por ejemplo en Ghana y en Costa de Marfil hay una cultura que es la Akan, que concibe 3 almas para el hombre, entonces el hombre está compuesto de 3 partes, del mismo modo que para también Platón y para los egipcios. Hay una cita de Jacques Pirian que yo tomé porque dice: el hombre de Platón es exactamente el hombre egipcio, formado de materia y de espíritu. Este último contiene un elemento inmortal, el Ka, emanación de Dios, y un elemento mortal, la personalidad del Ba, que solo participará de la inmortalidad del Ka mientras consiga mantener su estrecha unión con él. Esto también se ve en Ghana y en Costa de Marfil. Después la ontología Bantú, que es la que más nos interesa en breve, porque es la que forja el concepto de Ubuntu. Entonces, todas las culturas africanas, de algún modo, están fundadas en el Dios que se oculta y en la práctica de la mat. El carácter comunitario del pensamiento, el carácter colectivo del Ubuntu, justamente se va a dar en ontología Bantú, justamente porque me olvidaba, porque acá en América un amigo mío que es Carlos Manuel Zapata Carrascal, en América siempre se dice que hay más yorubas que bantúes, pero hay bantúes, bueno, un problema. Me vino a la cabeza el nombre. Iba a decir yoruba, no, pero es bantú. Entonces Alexis Kagame sistematiza, porque los bantúes entonces hablan del Ubuntu, pero el Ubuntu es parte de una estratificación de elementos primordiales, que son el Umuntu, que es el hombre, el humor, la posadera, la tercera clase, es decir, hay diferentes grados de ser, que son 11, y Alexis Kagame los sistematiza en 4. Entonces va a hablar de 4 categorías del ser. La primero, que es el Umuntu, que es el hombre, o Abantu, que son los hombres, el Ikintu y el Ubuntu, que son los entes que no poseen inteligencia, en general los animales, el Aantu, que es el espacio o la localidad del espacio, y el tiempo, el Ukuntu después. Entonces son 4 formas. No, esto porque lo salteo rápido porque está en el texto, pues se puede leer ahí. Lo importante es que los bantúes van a comprender, y esto después se extiende y se comprende por qué en África el ser se comprende como fuerza. Entonces esto es fundamental. Acá yo me hice, sí, porque justamente pasa. ¿Cuánto tiempo? Vos tranquilo que yo te aviso, ¿verdad? Ok. Entonces, en la ontología negroafricana, voy a sintetizar, porque lo tengo acá sintetizado, así que ya viene el pelo. La ontología negroafricana admite, por un lado, la unidad divina oculta e innominable del Dios, Amon, Nama, Fulgundo. Bueno. Después, el segundo carácter es justamente la preeminencia ontocronológica de un espacio originario, es decir, hay un espacio predado, un espacio numérico desde el cual después se manifiesta todo lo que es. Después hay un tercer momento, que es el de la actualización por parte de un Dios de esas formas predadas. Sí, es el movimiento de potencia, acto de Aristóteles, si ustedes quieren. Hay huevos cósmicos también, porque la estructura para los africanos, como también para los pitagóricos, en general es la del huevo cósmico, digamos, desde el cual después se estructura el cielo y la tierra. Pero y acá viene una parte muy importante, porque una vez justamente que se actualizan las potencias y se va creando el mundo, entonces este mundo se compone del cielo y la tierra, y en un espacio medio se encuentra Yoitefnut, que es el aire caliente y el aire húmedo, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que permite? En Egipto, y después se va a trasladar, digamos, esto se trasluce en todas las ontologías, hay una primera creación que es el orden ontológico, o sea, la creación del mundo. Pero luego viene y es necesario que ese mundo tenga en sí un principio de conservación. El principio de conservación es ético, porque ahí viene entonces el concepto de mat, de justicia.
A estas parejas primordiales del cielo y de la tierra, del aire caliente y del aire húmedo, advienen luego dos parejas más, que son la de Isis-Osiris, el principio femenino y el principio masculino, que representan el bien, y luego Neftis y Set, que representarían el mal. Lo interesante de esto es que son hermanos. Vemos por guía del Persia, la fraternidad, es decir, obviamente el crimen y el fratricidio va a venir con estos hermanos que empiezan a pugnar entre sí, especialmente Set y Osiris. Set es enemigo de Osiris, representa el invierno, y Osiris es el principio del bien, de la reconstrucción, de la creación. Y acá está el problema de Isis, que ahora después lo vamos a seguir, porque Isis tiene un problema con estos dos hermanos, digamos. Siempre no podía suceder, ¿no? Me encanta cómo manejas el suspenso. ¿Qué pasa con eso? Sí. La trataron un poco mal. Ellos hubieran ido a la marcha el miércoles, mismamente. Sí. Bueno, pero hay otro. Bueno. María tiene otros problemas. Bueno, y fundamentalmente, digamos, este proceso por el cual se crea el mundo, los hombres debieran seguir a Osiris y debieran seguir a Isis en su consejo para practicar la justicia. De tal manera que la fraternidad no solamente se da en el orden ontológico entre las culturas africanas, sino que también lograr la unidad continental, psicológica e histórica, como quiere Kai Anta Diop, implicaría que la práctica de la justicia es la vía salvífica para los africanos, es decir, practicar la justicia es lo que permite el retorno al Dios. Es lo que permite el retorno al Dios uno. Son monistas en este sentido. Entonces, ¿qué implica también esto? Que sí, justamente, hay uno que se siente amenazado, hay uno que ejecuta un crimen. Entonces eso se puede extender al plano total de la hermandad cofrádica, porque son cofradías. Entonces es necesario que todos tengan una acción ética, es decir, practiquen la rectitud moral, justamente porque practicar el mat es practicar la verdad y practicar la justicia. Hay una interrelación ético-epistemológica ahí, y por lo tanto hacer esto implicaría justamente asegurar el orden del mundo. No solamente se asegura el orden ético, sino también el orden del mundo. En este sentido, digamos, el ejemplo es sencillo. Si todos seguimos a Set, que es el principio de destrucción, justamente se va a destruir no solamente nuestra colectividad, sino también el cosmos mismo. Se destruye de verdad. Es decir, para los egipcios, por ejemplo, el alma, es decir, la parte del Ka, es destruido en el juicio de Osiris, es arrojada a unos cocodrilos, digamos, en la sala de las dos verdades. Entonces, otra vez, la condición de posibilidad del Ubuntu es la justicia, y no viceversa. Por eso trae más problemas que después quizás surgamos. Acá, entonces, ¿qué es Ubuntu? Porque si la condición de posibilidad del Ubuntu es la mat, ¿qué es el Ubuntu? Entonces, yo acá tomo de Scanone, él toma a Bernard Marx a su vez para hablar acerca de las características del ser europeo, en general del ser occidental, cuyas características a partir de Parménides son la identidad, la necesidad, la inteligibilidad y la fraternidad, mientras que, por ejemplo, para la tradición... No es la fraternidad. No lo dije. Identidad, necesidad, inteligibilidad y eternidad. Eternidad, sí. Sí, sí. ¿Está bien? Sí, la inmutabilidad del ser. Sí. Y justamente para la tradición judeocristiana es la alteridad, la gratuidad, el misterio y la novedad histórica, el Erainis, por ejemplo. Después infiere Scanone a partir de esas dos características la medianía de las características del estar, es decir, el ser en cuanto a estar como ambigüedad, destinalidad, visalidad y arqueicidad. Y yo intenté ver cuáles eran las características que podría tener el ser en África en cuanto a fuerza, es decir, el ser en cuanto a Untu, el Ubuntu, Untu, sería justamente fuerza. Es decir, que tendríamos el ser en cuanto a ser europeo, el ser en cuanto a acontecer, el judío-cristiano si se quiere, el ser en cuanto a estar americano y el ser en cuanto a fuerza africana. Yo tomé 4, pueden ser otras, seguramente son otras, pero yo tomé 4.
Uno es la relacionalidad, el Ubuntu. Dos, la justicia, Mat, la pluriformidad y la conmemoratividad. Justamente porque el tiempo en África no es lineal, sino que en algún caso es circular. Porque, a ver, hay tantas vertientes, pero en sí la conmemoratividad del tiempo de lo que siempre ya pasó, los ancestros especialmente. El Ubuntu se habita no solamente con los vivos, sino con los muertos. Entonces hay una comunicación transtemporal. Bueno, entonces, ¿qué significa que el ser se comprenda en África como fuerza? Es una discusión extensa y yo voy a tratar de descuartizarla. Que es lo siguiente. El tú no existe por sí mismo, es decir, que no es una sustancia, sino que un tú es pura manifestación. ¿Y cómo se manifiesta? A partir del mu, del ki, del a y del ku, que son estas las 4 categorías de Kagame, de Alexis Kagame. Es decir, el humano es fuerza, pero no es sustancia, es decir, son grados de ser, ¿no? Que es difícil explicarlo, ¿no? Porque es comprenderlo de otra manera, pero lo que se manifiesta se puede manifestar como humanidad, se puede manifestar como animalidad, se puede manifestar como vegetales, como en diferentes grados de ser. No son sustancias, no son entes. Es el ser que se da en la fuerza, digamos. Y esta fuerza tiene diferentes grados de ser. Tiene por lo menos esta lógica formal que le da Kagame. Esto es interesante porque hay un filósofo que está en Nigeria que se llama Ramose y él divide también Ubu in Tu. Pero va a designar, bueno, primero, digamos, es un término bantú, Ubuntu justamente, y proviene de la palabra Umuntu, que justamente es la primera categoría de Kagame y significa humano, ¿no? Entonces él lo que va a hacer es decir que Ubu es el ser y Tu es la fuerza. Entonces va a decir que el ser se da en la fuerza. Lo que está haciendo es una interpretación heideggeriana del Ubuntu. Entonces va a decir que este ser que se da en la fuerza se da específicamente en el Umuntu. Es decir, que hay una relación, justamente, claro, es el Dasein. Hay una relación de identidad entre, digamos, una relación propia y específica del hombre con respecto a la fuerza. Esto es interesante porque entonces también Scanone hace una interpretación del estar siendo, ¿no? Y lo de nosotros estamos también en términos de Heidegger, y se podrían bien trazar un diálogo entre el Ubuntu en cuanto al ser que se da como fuerza y el Dasein y el estar siendo. Entonces, la fraternidad africana, entonces, ¿qué vendría a ser el Ubuntu? En principio es el ser que se manifiesta como fuerza, y se manifiesta como fuerza en todos los grados de ser. Entonces es evidente que si se practica la justicia con el otro no solamente es el humano, sino que es el cosmos que es vivo, que está vivo. Es decir, hay una fraternidad no solamente con el otro humano, sino con todo lo que existe. Entonces, claro, la verdad, lo leo porque quizás lo marqué porque era interesante. La verdad del ser con la circunstancialidad del ser con otro, esto es del hombre como partícipes de un nosotros. El nosotros estamos, en los términos de África, es todo, pero no solamente lo vivo, sino también lo que ya está muerto. Es decir, los muertos se comunican con los vivos en el ritual, por ejemplo. Entonces, una persona es ella misma persona por las demás, Umuntu, Nigumuntu, Nagamuntu, es decir, es el principio del Ubuntu. El sí mismo es a través de los otros, justamente porque hay una relacionalidad de todas las partes, de todas las fuerzas, pero en especial de dos fuerzas que son las que mencionamos recién. Entonces, y ya es la última parte. Entonces, en la carta, en el imperio Mandinké, entonces esto sería, digamos, Mat y Ubuntu, la justicia y el Ubuntu. Es decir, la condición de posibilidad del Ubuntu es el Mat, es decir, la práctica de la justicia. Lo que voy a mencionar en breve es un ejemplo, un caso, que se da justamente en el imperio de Malí, y que fue fundado. El imperio de Malí tiene un periodo de duración entre el 1222 y el 1546, y el fundador es Mansa Sundiata Keita.
En el 1222, justamente, la carta de inauguración es el Donsolu Calican, que es un juramento de cazadores. Es decir, por ejemplo, cuando uno estudia la historia de los masones, que eran albañiles, ¿no? Digamos, construían, entonces allá en África construían justamente, eran, ¿cómo son los que llaman? Carpinteros. No, carpintero no, los cazadores, leñadores, claro. Entonces, eso, ¿viste? Me falta la selva. No, los leñadores, entonces es un gremio, si se puede decir, entre leñadores y carpinteros, que hacen un juramento, el juramento de los cazadores y de los leñadores, donde se presentan 7 principios que van a ser los que constituyan la unidad, por lo menos, del Imperio de Malí. Entonces, esos 7 principios se pueden concebir como una primera carta de derechos. Ahora, vamos a ver por qué. Bueno, ahí hay toda, en el texto que está en la página web, está toda la historia de las cartas, porque hay muchas interpretaciones. Perdón, pero para la gente de derecho, aunque no se lea todo el resto, la parte que se respecta a las cartas es fascinante y se lo puede leer con autonomía del resto del texto. Digo, pues vale la pena entrar en esa parte. Sí, porque justamente en el 1215 se hace la carta inglesa, ¿no? Claro, la carta magna, pero es de derechos de propiedad en especial, y esta es más extensiva. Es decir, por ejemplo, el primero dice: los cazadores declaran, los cazadores estos declaran, toda vida humana es una vida. Entonces, es cierto que una vida llega a la existencia antes que otra, pero una vida no es más antigua, más respetable que otra, igual que una vida no es superior a otra. Entonces, esto explicaría fundamentalmente la estructura cofrádica, es decir, de hermandad. No hay una estructura jerárquica o vertical, sino que es horizontal. Acá Cogondo me señalaba que es en generaciones coetáneas, en castas o cofradías, es decir, por ejemplo, son hermanos los adolescentes, los ancianos, los niños, en líneas horizontales, y por ejemplo, entonces esto explicaría que no hay padres, sino que la autoridad es la de un hermano más adulto, si se quiere. Esto es complejo. Yo saqué un ejemplo, digamos, porque esto se da en el 1222 después de Cristo, y por ejemplo, Oncholens Honki, que es en Kemet, una parte muy fea de la historia de Egipto, y el tipo escribe feo también, pero es una cosa horrible. Pero escribió unas estelas sapienciales de sabiduría sapiencial de Egipto, que son instrucciones éticas. Entonces, por ejemplo, decían: pueda el hermano mayor del pueblo ser el único mandatario que lo represente. Pueda el hermano mayor del pueblo ser el único mandatario que lo represente, donde cabe decir Por ejemplo, otro caso es: durante la noche no hay hijos de Faraón. Entonces, los niños no son propiedad de una familia, son hijos del pueblo, si se quiere. Una vida, y acá se entendería, una vida no es superior a otra. Y entonces acá viene la parte nuclear, con la cual me retiro, ¿no? Y ya no... Igual me pregunta qué pasó con Isis. Esa es la parte esta, ¿no? Entonces, había un momento en que se crea el orden ontológico, es decir, está Gea, Nut, que es el padre, el dios padre. Acá lo tengo. Geb, Gea, porque después los griegos no toman el Geb de Gea. Y Nut, bueno, son los padres celestiales, digamos, los padres, madre y padre. Y de ahí salen los hijos, que son Osiris, Isis, Neftis y Set. Neftis, bueno, es muy promiscuo toda esta relación. Neftis tiene un hijo con Set, pero después también tiene un hijo con Osiris. Entonces, como al tener un hijo con Osiris, Set se enoja, obviamente, porque era la esposa. Entonces, se enoja tanto que lo va a asesinar. Y justamente porque Osiris estaba gobernando el Egipto y matan al rey. Y entonces ahí viene la hermana Isis, que estaba casada con Osiris. Esto es interesante, porque no lo mata de cualquier manera, no lo asesina de cualquier manera a Set, que me estoy viendo de las cosas importantes. Set corta en 28, no me estoy acordando bien, pero creo que son 28 trozos al cuerpo, lo descuartiza en 28 partes al cuerpo, creo que son 28 por los días, o 14, no estoy dudando, y los esparce por todo Egipto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Isis
digamos, busca reconstruir a su esposo, pero le falta un pedazo. El más. Sin embargo, no siempre digamos la historia, pero pobre sí, como el Abelardo de la antigüedad. Bueno, pero sin embargo, Isis, por unas cuestiones trascendentales, pero que implican después una interpretación, puede concebir un hijo, o sea, Isis busca y encuentra todos los pedazos de Osiris. Esto es muy importante, quiero decir, ahora después voy a decir por qué. Isis va por todo Egipto, por todos los gnomos de Egipto, buscando los trozos de su marido y los reconstruye. Pero le faltaba el más importante para poder concebir un hijo. Entonces, por una especie de conjuro mágico, logra concebir a Set. Es decir, es una virgen que tiene un hijo. Bueno, y entonces, pero hay muchos casos en la antigüedad. Entonces tiene al hijo que es Horus. Ahora, Osiris andaba por ahí en estos momentos, andaba deambulando, pero se le aparecen sueños a Horus y le dice: véngame, hijo, mata a Set. Entonces, acá hay dos interpretaciones respecto del final de la historia, y es que hay una gran batalla entre Horus, el hijo, y Set, y finalmente vence Horus, y hay otra interpretación por la cual Nut, que es el dios primero, el del orden ontológico, que es el dios padre antiguo, establece un juicio en las que, digamos, tiene participan todas las enéadas, todos los jueces posibles de Egipto participan en el juicio y deliberan finalmente que es Horus quien debe heredar el trono de Egipto. El problema, yo voy a tomé, de hecho, la interpretación de Plutarco. Plutarco interpreta que Isis es la mediadora, es decir, es la tierra, mientras que Osiris es el agua y Set es el fuego. Entonces, Isis sería la mediadora entre el padre muerto y el hijo renacido. Y Isis, voy a leer algunas cosas, Isis se presenta en este sentido como el signo de receptividad universal, es la madre tierra, es la generatriz que produce la esencia del germen divino, que vendría a ser Horus, que adviene con la humedad. No sabemos qué humedad, porque bueno. Isis se muestra empero como mediadora de la tensión primordial entre las aguas y el fuego en una estabilidad inestable. ¿Esto por qué lo marqué? Porque también lo dice Plutarco y es interesante, porque el hecho de que Isis recogiera los trozos de Osiris hace ver que es la práctica misma de la justicia. Hay una interpretación de Heidegger en Introducción a la Metafísica que entiende a la justicia Dikhe cósmica como juntura estructural, es decir, la justicia es lo que permite la unificación, si se quiere, la juntura de la física, de la naturaleza que brota, es decir, de aquello que mantiene la coherencia. Entonces, Isis va juntando los trozos de Osiris y en cada lugar donde encuentra un trozo va fundando una ciudad. Por ejemplo, encuentra en Busiris la cabeza de Osiris, encuentra después Myos, encuentra la columna vertebral y va encontrando diferentes partes, pero esto lo que nos dice es que el acto de lo que quiere hacer Isis es justamente hacer justicia por su marido, reconstruirlo. Y el acto mismo de juntura, de hacer justicia, reuniendo los trozos, lo que permite es ir uniendo los gnomos de Egipto, es decir, construir el Ubuntu. Está construyendo el colectivo justo. Y entonces, hacia el final, las dos fuerzas en Egipto deben permanecer, es decir, tanto el principio, las dos fuerzas correspondientes y reactivas, es decir, la fuerza de Osiris y la fuerza de Set deben permanecer, no pueden no existir, porque son las que chocan constantemente y son mediadas por Isis. Entonces, hacia el final, cuando este hombre, Horus, va a asesinar a Set, Isis lo perdona. Isis perdona al asesino de su esposo, ¿no? Entonces, por eso en la tradición gnóstica, fundamentalmente a Isis se la ve como una prostituta, digamos, es una puta y es una santa, justamente porque se casa con Osiris, pero perdona a su asesino.
Pero sin embargo, después la interpretación es que ella, sin embargo, a pesar de todo esto, tiende por su amor al bien, al principio creador de Osiris, y por lo tanto merece, por esa actitud ética, si se quiere, merece justamente tener la bendición de un hijo de Osiris, que es Horus, ¿no? Esto ya está justo ahora. Entonces, en África, el Ubuntu se manifiesta, esta manifestación del ser como fuerza, se manifiesta como fuerzas absolutamente contrarias entre sí, en el principio del bien y del mal, entre fuerzas destructoras y fuerzas creadoras, mediadas por una terceridad. El sitial puro de la fraternidad se da justamente en el momento, el sitial puro de la fraternidad se da en el momento en que Isis va construyendo el Ubuntu practicando la justicia. Pero esa justicia es inestable, porque bien Isis puede caer bajo las tentaciones de ser, o bien practicar la justicia orientada hacia el bien común, si se quiere, hacia la construcción del Ubuntu. Es decir, es una justicia inestable, es una estabilidad inestable. Ahora bien, el momento de la justicia, sí, el momento de la justicia pura, es decir, el momento de la justicia absolutamente estable, es un momento escatológico, por lo menos en el pensamiento africano, que se da en el más allá. Es decir, el momento de la tensión de la fraternidad justamente es un momento de continua lucha en la que la justicia merece, digamos, una orientación, ya me estoy perdiendo. Pero bueno, voy a pasar, la humanización. Entonces, justamente lo que implica también el hecho de que Isis vaya recorriendo por todos los gnomos, recogiendo los trozos de Osiris, lo que permite es la humanización del espacio. Entonces, porque el espacio terrestre va teniendo la forma del dios, que es una forma humana, entonces digamos, la justicia estaría teniendo una interrelación con la idea de Ubuntu y fundamentalmente con esta interrelación que existe entre el Ubu y el Tu. Es decir, que el ser se manifiesta específicamente en el hombre, pero en el hombre que hace justicia. Entonces, la condición de posibilidad para el Ubuntu es que el hombre practique la verdad del ser, es decir, hacer justicia. Después, y esto no lo voy a extender, pero hay otro apartado donde es lo último, pero no lo voy a extender, es mencionarlo simplemente que el último título implica decir qué es lo que sucede cuando se interrumpe, qué es lo que sucede con el colonialismo, cuando no se puede practicar la justicia y las dos fuerzas, tanto de Osiris y de Set, quedan absolutamente sin mediación, sin terceridad. Eso es un tercer título que también se puede leer ahí, que por ejemplo implica el colonialismo en África. Muchísimas gracias, querido Fernando. Me pareció muy interesante. En primer lugar, importante que dentro del estatus que todavía continúa de la colonialidad, del poder y del saber, como diría Quijano, se abren algunos espacios, ¿no? Como esto, me parece fundamental. Porque es absurdo que sigamos descartando experiencias de la humanidad, ¿no? Eso es estar contradictoria. Lo humano se fue haciendo a través de todas las experiencias y fundamentales, así que el africano es una de ellas. Es que me alegro de todo lo que has trabajado en esto, ¿no? con los amigos Che Cantadiop y Obenga y tantos otros. Además, África es un componente, para decirlo de alguna manera, sustancial, un protagonista. Yo creo que hay que volver a esa idea de, como diría Husserl, de constitución de nuestra identidad, en este caso latinoamericana. Y un protagonista fundamental de esta constitución es lo africano, llegado antes de Colón, como por ahí se mencionó, y después sobre todo a través del proceso de esclavitud y ahora con las migraciones que continúan. Entonces, seguir ignorando esto en nuestra educación, por ejemplo, no nos hace bien, es decir, no nos permite reunirnos, como diríamos, impide la justicia. Y hasta tanto no seamos capaces de reunir todo lo que somos,
no vamos a poder tampoco ser nosotros mismos, ¿no? Es muy grave lo que está pasando. Así que diría que una primera medida es introducir una educación puesta. Cada uno sabe por experiencia. Recuerdo la primera vez que presenté un programa de pensamiento latinoamericano en una universidad que considero de las mejores. Un colega historiador me dice, ¿y eso qué? Pues yo empiezo con pueblos originarios, lo afro y luego sigo. Digo, como historiador no sabes, porque hay que ponerlos en ridículo a ellos, es decir, no se sabe, no se quiere saber. Entonces, esto requiere una intervención bastante urgente. Y después, yendo a África, bueno, no sé, ¿tengo un tiempo? Sí. Bueno. Porque yo pensé que tenía que exponer. Entonces, no me digas que habías pensado eso, pero sí, no, es claro. más, lo que vamos a hacer, yo te invité para que vengas, pero no, hacemos una jornada, si ustedes están de acuerdo, con Dina hablando justamente de la africana, no es eso necesario, seguro. pero yo había entendido eso, pero de todos modos, me parecen importantes algunas cosas que ambos dijeron, ¿no? Y que yo insistiría en eso. Por ejemplo, la concepción de mundo africana, si bien son diferentes culturas, sin embargo hay un cierto, como diría Push, horizonte simbólico común a todos ellos, ¿no? Entonces esa idea de cosmogónica del hombre, es decir, el hombre, el mundo, pertenece a todo lo que es. En ese sentido, todo lo que hace o no hace se refleja en todo el cosmos, ¿no? Entonces eso me parece fundamental para pensar la fraternidad. Es decir, hay fraternidad no solo entre los hombres, sino con los demás seres. Necesariamente, no puede no haberla. Pero creo que esto nos ayuda a ver también o a recordar tradiciones muy antiguas. El propio cristianismo en la época o antes, ¿no? En el Antiguo Testamento se pensaba la caridad de modo semejante. ¿Qué pasó después? Bueno, después se pasó por Roma. Entonces creo que ahí empezó otra cosa, ¿no? Antiguas tradiciones de Oriente también, ¿no? Antiguas tradiciones indígenas. Hay mucho de semejante en el mundo antiguo, pero ese mundo antiguo no lo conocemos. Entonces, yendo al africano, uno redescubre muchas cosas que tenemos entre los pueblos originarios o que tenemos entre otros. Y entonces a mí siempre me gustó mucho esa idea de ese planteo cósmico, ¿no? Por ejemplo, la noción de ritmo que tienen los africanos, en el fondo tiene que ver con eso, ¿no? Porque como decía Senghor, ¿qué es el ritmo? Es algo que surge de nuestro interior, es una fuerza, en el fondo es un tú, ¿no? Que surge en nuestro interior o del interior de quien sea y se expresa en formas, colores, palabras, etc. Entonces cuando un africano danza, en el fondo danza a lo cósmico, ¿no? Por eso se explica que después de, a lo mejor en algún ritual, de haber danzado toda la noche, termina, cuando la orquesta sagrada termina y cae todo como una bolsa, pero cada uno toma su cosa y va a trabajar, más fresco que una lechuga, porque tomó fuerzas, retomó fuerzas. Entonces, eso es tan importante en el mundo de hoy, ¿no? Donde todo parece matemáticamente calculado, pero olvidamos cosas esenciales. Entonces, hay una hermandad con todos los seres del cosmos. Eso es fundamental. Y bueno, habría muchas cosas que decir, ¿no? De la ontología, de la concepción de ser africana, que es muy valiosa, pero se denigró África porque se necesitaba negarla para justificar lo injustificable, que fue el proceso de esclavitud, sobre todo, y antes de eso la propia colonización. Entonces, cuando llamaste la atención de la necesidad de recomponer o de reunir, fíjense, la palabra griega logos significa eso, reunión. Pero nosotros hablamos de lógica y no tenemos la menor idea. En el fondo, eso es lo que tiene que hacer el hombre, reunir la unidad múltiple y diversa en medio de la cual está. Eso es logos, ¿no? Y es muy parecido a ciertas nociones africanas. Y después la otra idea que puso en vigor Cheikh Anta Diop, el arquitecto, tiene un hermano que es el literato, pero el arquitecto fue el que
percibió lingüísticamente las fuentes y mostró que en Egipto se hablaban lenguas africanas. Pero como no se quería que Egipto, que no se podía negar que era una gran cultura, no se quería que apareciera como afro. ¿Y qué es la Nefertiti? Yo tengo en mi casa una escultura tomada del arte popular, ¿no? Uno lo compra por la calle, que todavía se hace. Es una Nefertiti, tiene rasgos afro que uno encuentra en cualquier lugar de África. O sea, es evidente, los faraones, miremos la cara de los faraones, eran negros, africanos. Pero no se quiso. Ahora creo que después de Chan Cantayop resulta difícil afirmarlo. Pero yo suelo ir a unas reuniones que hace un grupo africano en París, donde, bueno, siempre hay un tema y viene gente de todos los sitios. Y es un placer, ¿no? Porque en el fondo recordamos cosas antiguas nuestras que están en América Latina, pero que no las reconocemos. Lo cual es muy tonto. Ahora, evidentemente esto requiere un planteo intercultural. ¿Qué significa eso? Bueno, mucho lo hemos discutido. Ustedes saben, en la sociedad de filosofía intercultural desde el 90 en Europa, que se construyó por iniciativa de un hindú. Y justo yo estaba en esa época allí, entonces alguien me dice, ay, no sé que hay alguien en Colombia, un hindú que piensa parecido así. Bueno, nos comunicamos y se hizo una reunión en Bremen, la primera, creo que fue el 91, y allí se constituyó la sociedad, con miembros de todos, en fin, de todas las culturas posibles. Entonces, ¿qué quería decir con esto? Entonces discutimos mucho en las primeras reuniones cómo era posible un planteo intercultural. Se imponía, era un hecho, porque no vamos a decir que el hindú tiene que pensar como el centroeuropeo o como el africano, no, son cosas diferentes. Entonces, al final, lo que se imponía es lo siguiente, y ahí brilló mucho la figura de Raymond Panica, un hindú, medio español, que claro, él mismo era un diálogo. Entonces él decía, recuerdo en México una reunión, no crean que es tan fácil, porque si yo digo Dios en cualquiera de las lenguas romances, no vaya a pretender encontrar la misma idea de... Primero tengo muchas palabras, 10, 15 en lenguas que se hablan en India, pero no significa lo mismo, es decir, voy a encontrar un equivalente. Ahora, eso en lugar de, ¿cómo decirles?, de apartarnos, nos tiene, o pienso yo, ¿no? Ustedes saben, yo no soy nada ortodoxa, pero pienso que tenemos que decir qué suerte, tienen otra experiencia en este caso de lo sagrado, porque cada experiencia humana es una posible. Entonces, ¿qué otros me pueden decir otras cosas? Es extremadamente interesante. Y vos citaste varias ideas de lo sagrado en África, que son siempre monoteístas, porque una de las difamaciones que largaron por el mundo es que son, ¿cómo se llama? Monoteístas. Esto es mentira, en ningún lugar. La idea de lo sagrado es único. Lo que pasa es que hay diferentes formas de expresión. Por ejemplo, nuestros mapuches, para ellos el volcán o las montañas son sagradas, pero no son tantos otros dioses. Son expresiones diferentes de lo sagrado. Entonces, el planteo intercultural lo que pretende es ir construyendo la inteligibilidad o modo de comprensión y la racionalidad o modo de articulación pasando por. Ahora, eso no es fácil, pero es posible. Y lo más importante es darse cuenta que eso es lo que uno tiene que hacer siempre, ¿no? Ahora eso significaría otra vez, traería la idea de justicia africana. Solo cuando seamos capaces de reunir o de hacer el camino de vuelta, si ustedes quieren, de la Torre de Babel, ejerceremos justicia y alcanzaremos un orden de mundo que no sea mandado por intereses que siempre son, aunque sean grandes, son siempre muy mezquinos. Entonces hace falta eso, ¿no? Nosotros, yo por mi parte hago todo lo posible por difundir
un planteo intercultural. Es decir, eso equivale a ser más humilde, a saber que siempre se tiene que aprender. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto en filosofía? Si los científicos, por ejemplo, los más duros, los de ciencia dura, no se manejan acaso con una pluralidad paradigmática cerrada. Ellos piensan que cada planteo es un modelo posible y usan el modelo que les viene bien. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos tanta dificultad? Yo creo que hay mucha ideología en el mal sentido de la palabra, o fundamentalismo. Erigir la propia concepción de mundo como la una, verdadera, etc. ¿no? Salvo. ¿No? Y eso cuesta mucho derribarlo, es una mala autodefensa. Pero apenas uno empieza a andar, y yo personalmente le debo mucho, y siempre lo digo porque hay que reconocerlo, a un profesor que tuvimos en Filo cuando estudiamos. Había introducciones, ¿no? Pero además había una materia libre que uno podía hacer, y yo elegí antropología, y estaba José Meloni en lo que hoy es el Museo Etnográfico, ahí cerca de la Casa de Gobierno, y él era un sabio, ¿no? Un orientalista extraordinario, tanto que tuvimos que aprender la batalla de los hititas en cuneiforme. Pero nos quedó en la cabeza, él venía, hablaba un poco, y dice, mi amigo Fraser, había sido amigo de Fraser, o sea, una joyita para cuidar. ¿Qué pasó? Que alguien quiso ocupar su lugar, entonces lo acusaron en ese año de peronista, lo echaron. Después fue a dar en otra universidad, y después me dijeron cuando volví de Europa de hacer el doctorado, que su biblioteca lo habían vendido a los 4 vientos. Es horrible, yo lo digo porque no se pueden hacer esas barbaridades. O sea, teníamos a alguien que realmente era maestro. Y después tenía una biblioteca que nadie tenía, pero ahí la vendieron. Bueno, eso no se puede hacer, ¿no? Eso no es justicia. Entonces, lo africano tiene que ser recuperado en todos sus aspectos, que no es solo la música, la danza, que por supuesto son muy importantes, pero hay un modo de pensar, y además en nosotros, aunque no queramos reconocerlo, están presentes en todos los aspectos de la vida. Cuando yo empecé a estudiar lo afro, me ocupé de eso, ¿no? Juntando todos los documentos posibles. Entonces están, por supuesto, en lo económico, porque hicieron todos los trabajos, que hicieron los africanos, todo. Pero están en lo político. Yo había traído hoy para exponer cómo esa noción de hermandad influyó en la capacidad que tenían ellos de organización sociopolítica, ¿no? Entonces, a pesar de ser esclavos, sin embargo, encontraron formas de reunión como las cofradías, como las naciones, como no sé qué, hasta hoy, ¿no? Por supuesto, están en lo sociopolítico, están en lo militar. Hubo no solamente soldados rasos, el negro Falucho, que está por ahí en una escultura, sino que hubo un buen número de, ¿cómo se llaman estos? No generales, porque habría sido contradecir la política colonizadora, sí, de coroneles, etc. Estuvieron en nuestras costumbres, todas nuestras costumbres están marcadas en nuestra lengua. Nosotros hemos publicado en la UNTREF el diccionario que había hecho uno de los primeros afroamericanistas que tuvimos, no me acuerdo el nombre, pero ya me va a salir, y mostrando no solo la gran cantidad de voces que tenemos de origen afro, sino de modismos, que es lo más importante según dicen los lingüistas. Así que están en todos los aspectos de nuestra realidad. Entonces, si queremos reconocernos a nosotros mismos y no seguir bajando modelos de cualquier lugar que sea, nos veremos precisados a, como diría el escritor uruguayo, a ascender por las venas abiertas de América Latina. No lo hacemos. Y no se prepara todavía en nuestras universidades a hacerlo. Es decir, hay mucha tarea en ese sentido, que es tarea de justicia, es decir, de reconocimiento de lo que es.
Que bueno, a mí me interesa mucho todo esto, por supuesto lo que dijeron, todo lo que se puede aprender y explorar y África. Es decir, todos los que estudiamos filosofía habremos leído por ahí que Tales o Heráclito decían cosas africanas, porque iban a aprender al norte de África, pero eso nunca se dice. Entonces el origen de nuestra civilización no es Grecia solo, sino Grecia en su aprendizaje de África. Pero no se quiere decir. No se quiere decir. Es increíble cómo que ciegos que somos, ¿no? Bueno, no sé, eso creo que... Así que el tema de la hermandad, volviendo al tema que convoca, es fundamental y creo que hay una fundamentación importante en la concepción de mundo africana, ¿no? Que es la idea de un hombre que tiene que ver con todo el cosmos, y por lo tanto tiene que ver no solo con los demás hombres, sino con los demás seres, y por lo tanto la ética, si se pudiera hablar de ética, el comportamiento que le corresponde a un hombre es poner en práctica esa relación que tiene con todo lo que es. Por ejemplo, vos hablaste de leñadores antes, pero cuando alguien, todavía hoy, cuando alguien echa abajo un árbol porque lo necesita para construir algo, le pide permiso, ¿no? ¿Qué dice el americano? Le pide permiso. Es decir, hay una idea de que todo vibra en cada cosa, ¿no? También para nuestros hijos. Las piedras sean sagradas, porque no son una cosa que se tira, sino más. Así que, bueno, alabo que haya habido aquí en esta cátedra, en una universidad, esta iniciativa, porque no existe en ninguna parte, salvo la Escuela de Estudios Orientales, no sé si debe estar todavía en parte de África, y ahí le debemos todo al padre Ismael Quiles. En su momento yo creo que no se lo sabe apreciar, no se lo ha sabido apreciar en todo el valor que tuvo, como fue mi profesor. Y nosotros estuvimos en los inicios de la Universidad de El Salvador, tanto que mi diploma es el número 1 de toda la Universidad de El Salvador. Así que lo conocimos mucho y él tenía esa inquietud, se ocupó sobre todo de lo indio, ¿no? Los estudios indios, pero tenía una inquietud para todo. Y recuerdo que él iba cada tanto a Europa, y cuando yo estaba en Alemania tratando de hacer mi doctorado, nos encontramos más de una vez. Entonces me dice una vez, ¿dónde vamos a almorzar? Por supuesto, a un restaurante hindú. Yo en ese momento tenía un novio hindú. Pero después dejé de tenerlo por diferentes razones. Entonces a la vez que vino, me dice él, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a un restaurante? No, digo, para cambiar el continente. ¿Y dónde te vas? ¿Dónde te fuiste ahora? A África. Y entonces él decía, yo fundo la Escuela de Estudios Orientales y tú me la cumples. Pero quiero decir que tenía una mente amplia, ¿no? Amplia, y por eso fundó esa escuela, que ojalá pueda seguir esa tradición, ¿no? Que no es fácil hacer una escuela, pero hay modos, ¿sabes? Así que, y esto del Cheikh Anta Diop fue muy discutido, quiero decirte, entre los colegas africanos. A varios me han dicho, no, pero eso, me digo, bueno, ¿por qué te parece que no? Si hay una prueba que es lingüística y que son las más serias, porque a veces no hay otros testimonios o cuesta verlos, pero la lengua no, y la lengua, como decía Humboldt, que no es un africano, es un europeo, un alemán, decía, es el espíritu de un pueblo. Entonces perseguir las lenguas es fundamental. Así que no, esto es una gran aventura. Ahora es un mundo que se abre, ¿no? Uno no acaba, uno lee algunas cositas, pero es enorme todo por donde uno lo busca. Y después tenemos la presencia actual de los africanos entre nosotros, que no las aprovechamos tampoco. Yo había trabajado para este tema, había pensado, para este tema de la hermandad, las asociaciones africanas, que aquí fueron muy importantes y hasta hoy se reúnen. La última de todas, que abarca las demás,
se llama la diáspora africana en Argentina. Y aunque se pelean entre sí, como ocurre en todas las comunidades, porque todos quieren ser jefes, a pesar de todo, y hemos tenido una reunión con el canciller, donde él se comprometió a que el Estado argentino iba a apoyar a las asociaciones africanas, se firmó un acta, etcétera, etcétera, así que, y cada tanto hay alguna reunión. Y además hay muchos otros grupos que reúnen a los africanos de un país determinado, como son los senegaleses, que son más de 1000, o están los caboverdianos, que están en el país de hace mucho tiempo, etc. Es decir, ellos tienen un espíritu de reunión que viene, creo, de su concepción del mundo, ¿no? Es muy importante. Pero también han sufrido mucho, y primero la colonización y después el proceso de esclavitud los quebró. Fíjense que se cuenta, tomando las cifras más bajas, que al menos 10 millones fueron traídos solo para América, sin contar los que habían sido llevados a otro lado. Y bueno, aquí fueron a parar en esas cárceles que eran o las plantaciones o las minas, y reducidos a menos que a puro, como diría, instrumento de trabajo, nada más, pero resistieron, son muy fuertes, resistieron con sus cantos, resistieron con sus lenguas, a pesar de que a veces eran, o mayormente eran traídos muy jóvenes, es decir, cuando todavía no habían asentado sus tradiciones, pero a pesar de eso las lenguas sobrevivieron. Y como dicen unos lingüistas, ¿cómo se llaman estos? Holandeses que trabajaron en las Guayanas, las lenguas que se crearon, a lo mejor con el vocabulario que les imponían, pero mantenían su sintaxis, entonces son lenguas neoafricanas. Eso me gustó mucho escucharle, yo después lo seguí bastante claro, porque lo que importa en una lengua más que el vocabulario es el modo como se habla, y ellos metieron su modo, su sintaxis, donde tiene que ver el ritmo, el acento, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes habrán visto, cuando un negro norteamericano habla, no es lo mismo que un yanqui. Parece que bailar a veces, ¿no? Y bueno, ahí están. Resistieron marcando todos los aspectos de nuestra vida. Desde la nodriza africana que criaba al bebé hasta todos los aspectos. Entonces, es muy injusto de parte nuestra y muy mezquino no reconocer esa impronta africana, porque sería, si lo hiciéramos, recuperaríamos mucho de nuestro propio ser que desconocemos. Fíjense, en la parte política tampoco. Aquí hubo un momento en que Argentina dio bastante importancia cuando estaba como canciller, ¿cómo se llamaba? En época de Alfonsín debió ser. ¿Quién era? Caputo. Caputo, sí señor. Pero después, casi, yo he visto en África, casi no hay relaciones, son mínimas. Cuando habría, aún desde el punto de vista meramente comercial, habría mucho que explotar. Pero no hay comprensión para eso. Y no va a haber mientras la gente no se eduque en eso.